Muy buenos días. Ante todo, quiero agradecer a Carlos Reyes, a todos los presentes y a los que hacen posible estos encuentros de formación. En estos momentos en que desde muchos espacios eclesiásticos se subestima o se deforma la sana doctrina y la necesidad de una sólida formación. El propósito de esta charla es introducirnos en el tema del control social, llevado a cabo de forma sistemática y notoria por personas e instituciones concretas, a partir de fines del siglo XIX y principios del XX, y que llega a nuestros días pudiendo verse sus consecuencias en este tiempo de tanta incertidumbre. Con ello no pretendemos agotar el tema, ya que eso excedería mucho los límites de este encuentro. Daremos una visión esquemática de este tema tan actual y necesaria por sus consecuencias nefastas en la sociedad y la familia, aún dentro de las mismas familias católicas. De este modo queremos remarcar que detrás de esta perversión, que a muchos les sorprende, se encuentra una inteligencia diabólica y un plan pensado y ejecutado fielmente por sus servidores, conscientes o no del papel teológico por el que intentan crucificar nuevamente a Cristo en las criaturas. Todo este plan a menudo es difícil de percibir porque se trata de una estrategia sin tiempo. Nos gustaría estimular principalmente el interés de jóvenes y educadores por profundizar el necesario conocimiento del enemigo, tomando conciencia de que, como dice el padre Membiel, en una obra principalísima de él, El comunismo en la revolución anticristiana, esta es una verdadera guerra, dice, y no se puede combatir lo que se desconoce, ya sea en sus teorías como en sus ejecutores. Dice también el padre Membiel, Dios tiene acceso al corazón del hombre para liberarlo a través de la verdad. En cambio, el diablo tiende a dominar los pueblos, aún los pueblos cristianos, en su condición exterior, sea socioeconómica o sociopolítica, para desde allí ejercer su dominación sobre las conciencias. Dice también el padre, el diablo para perder a las almas pierde primero a los pueblos y se vale para ello de recursos sociológicos, económicos, culturales y políticos. En cierto modo, el mundo le sigue perteneciendo. Ya entrando entonces más en el tema, veremos el control social como un modo de dominio diabólico de los pueblos. Podemos encontrar entonces, básicamente, 4 pilares sobre los que se sustentan como un modo de dominio diabólico de los pueblos, en los pueblos. Veremos entonces los principales pilares de control social y lavado del cerebro. Podemos, para resumir, sintetizarlo en 4 grupos o pilares históricos del siglo XX. El primer grupo es el de los teóricos y estrategas orientales, principalmente de la China. En segundo lugar, tenemos el Instituto Tavistock, que trabajó conjuntamente con la inteligencia británica. En tercer lugar, la Escuela de Frankfurt, de Alemania. Y en cuarto lugar, la Central de Inteligencia Norteamericana, o sea, la CIA. Todos ellos financiados en mayor o menor medida por la familia Rothschild y por la familia Rockefeller. Actualmente, ese lugar también se sumaría Soros, el magnate Soros. En primer lugar, entonces, tenemos al grupo de los chinos. El estratega Sun Tzu sostenía hace 2000 años para la conquista del enemigo lo siguiente. Decía, corromped todo lo que haya de calidad en el enemigo por medio de ofertas, promesas y regalos.
Alterad la confianza impulsando a sus mejores comandantes a acciones vergonzosas y viles. Sembrad la disensión entre sus jefes, excitando celos y desconfianzas. Haced decaer el ánimo de las tropas. Enviadle mujerzuelas que los corrompan. Ganad para vuestros intereses a sus administradores. En su mayor parte, los teóricos de la guerra hoy siguen en Oriente a Sun Tzu, pero también se lo tiene muy en cuenta en Occidente. El tipo de guerra que se desprende de la escuela china es el de la guerra subversiva y revolucionaria. Las características de esta escuela son las siguientes. En contraposición con la guerra clásica del teórico, sobre todo Clausewitz, donde dos contrincantes se enfrentaban en un campo de batalla, en el caso de la guerra revolucionaria, cambia totalmente el foco del sentido de la guerra y lo podemos resumir en estos puntos. La apropiación de la población como objetivo. Esto significa que el fin perseguido es su conquista psicológica, la apropiación de su psiquis. Este tipo de guerra es también llamada de la cuarta dimensión. De esta forma, el espíritu del adversario se convierte en objetivo militar. En esta guerra se borra la línea divisoria entre el frente y la retaguardia. Esto es importante. Entre el espacio y el tiempo. La estabilidad de la retaguardia constituye la vida y la actividad de todo el Estado. La retaguardia representa entonces la vida cotidiana. Entonces ahí hay que apuntar. El principal de estos estrategas fue Mao Zedong. Él aprovecha y refuerza los principios de Sun Tzu y sostiene lo siguiente. Desorganizar, dice, todo lo bueno que hay en el enemigo. Tratar de mezclar a los representantes de las altas jerarquías en empresas criminales. Propagar la discordia entre los ciudadanos. Introducir música sensual y enviar prostitutas para completar su decadencia moral. Y termina diciendo, no ahorrar gastos. Mientras más dinero se invierta, mayores beneficios se obtendrán. Como conclusión, podemos hacer un paralelismo entre estos principios y la situación social que vivimos hoy. Es fundamental en esta teoría la importancia de la retaguardia. En todo proceso subversivo, la retaguardia será ese objetivo principalísimo. Ya no hay un contenido territorial, sino ideológico y ambiental. La acción se ejerce entonces sobre toda la sociedad, para que la propia población sea ojos, oídos y sustento del enemigo sin saberlo. Hoy, la retaguardia sería, por ejemplo, la familia, la escuela, las comunidades eclesiales. Estas son moldeadas por los medios de comunicación. El uso también del terror cotidiano será una prioridad. Por eso se da la repetición mediática de los hechos de delincuencia y el terror económico. Se crea y fomenta la indisciplina en las fuerzas de orden, lo que lleva a la destrucción del principio de autoridad, por medio del desorden y del caos social. Esto se puede ver también en las relaciones entre profesor y alumno, entre padres e hijos. Las personas, como consecuencia, se encierran en sí mismas y se logra que resten colaboración a su propio pueblo y a su entorno social inmediato. Por consiguiente,
con la aceptación de la derrota, tenemos, por ejemplo, a padres que bajan los brazos ante la indisciplina de sus hijos. Veremos con esta frase de Edward Bernays, sobrino de Sigmund Freud, podemos comprobar que estos principios que vimos en la guerra oriental están presentes también en Occidente. Dice: la manipulación consciente e inteligente de las costumbres organizadas es un elemento importante de la sociedad democratista. Quienes manipulan ese mecanismo invisible de la sociedad son un gobierno invisible, que es el verdadero poder. Nos gobiernan, moldean nuestra manera de pensar, gustos, etc. Hombres que no conocemos, los miembros de esos gobiernos invisibles, ignoran la identidad de los demás miembros. Continúa diciendo: en casi todo lo que hacemos en la vida cotidiana, nuestra conducta y pensamiento ético estamos dominados por un número de personas relativamente pequeño que entienden los procesos mentales y las pautas sociales de las masas. Ellos manejan los hilos que controlan el mundo y el modo de pensar del público y aprovechan las fuerzas sociales, inventando normas nuevas de controlar y dirigir al mundo. El segundo grupo que habíamos mencionado es el Instituto Tavistock. Este surge en 1920 como la Clínica Tavistock, esta dependiente del Departamento de Guerra Psicológica del Ejército Británico. Tenía como objetivo de observar los efectos traumáticos de los bombardeos de la Primera Guerra Mundial y ver el punto de quiebre de la personalidad ante situaciones de estrés extremo y el grado de consecuencias de la guerra de esos soldados. Les interesaba indagar cómo se rompe la resistencia del individuo hasta quedar incapacitado para la resistencia a un futuro nuevo orden mundial. En poco tiempo se tejió una red de asociaciones en diferentes países que coordinaban estudios semejantes para los mismos objetivos. En 1947 se transforma esa clínica en el Instituto Tavistock para las Relaciones Humanas, gracias al aporte de la Fundación Rockefeller, como no podía faltar. Se convierte así en el máximo centro mundial de control mental, creado para controlar el destino de todo el mundo, cambiando el paradigma de la sociedad contemporánea. Observan el impacto del arte, la música, la literatura y otras expresiones culturales en la conducta como representación de un modo determinado de ver el mundo. Esto es según las categorías marxistas. Tavistock funcionó en conjunto con el Servicio de Inteligencia inglés y la CIA. A modo de ejemplo, podemos ver estos principios de dos psicólogos iniciadores de Tavistock. Se llamaban Trist y Emery, dos de los principales psicólogos de Tavistock, que plantean la teoría de la turbulencia social. Esta consiste en debilitar a una población usando fenómenos en masa, como cortes de energía, hundimientos económicos y financieros y ataques terroristas. Sostenían que si las impresiones son muy seguidas y con más intensidad, se puede inducir a la sociedad entera a una psicosis colectiva, disociándose la personalidad al tratar de huir del terror causado por realidad tan apabullante. Hoy no podemos dejar de señalar los noticieros televisivos, donde cada media hora se repite la misma noticia y según los canales de manera contradictoria, logrando en el televidente este estado de psicosis. Las consecuencias de esta teoría
serían las siguientes. Las personas se encerrarían en un estado de negación, refugiándose en diversiones y entretenimientos populares, con cierta tendencia a accesos de cólera. En este caso, conviene recordar el papel que juega la cultura del fútbol. Dado que hay un límite del número de cambios que soporta la mente, luego de varias conmociones seguidas, el grupo debilitaría sus intenciones, porque ya no querría seguir tomando decisiones. Los adultos disociados no serán capaces de ejercer verdadera autoridad sobre sus hijos. Se produce así un repliegue hacia un mundo privado y apartamiento de los vínculos sociales. Para sobrevivir en ese estado, se necesitaría una religión nueva, en un tipo de anarquismo místico semejante a las prácticas satánicas de la nueva era, cuya creación está vinculada especialmente a la Escuela de Frankfurt. Sin entrar en detalles, algunos de los principales espacios donde se organizó Tavistock determinadas instituciones, estas fueron la organización del movimiento rock a partir de la década del 50 y del 60, con su correspondiente movimiento hippie, la era de Acuario o Nueva Era o New Age, el control mediante las drogas alucinógenas, sobre todo luego de 1945, aprovechando la devastación generalizada por las guerras mundiales. Tuvo gran influencia en la industria cinematográfica y de televisión, con probadas vinculaciones con Disney y con Hollywood. Pasamos entonces a la tercera institución o grupo social, la Escuela de Frankfurt. Esta estaba integrada por un grupo de investigadores judeocomunistas adherentes a Hegel, a Marx y a Freud, con sede en el Instituto de Investigaciones Sociales, fundado en 1923, en Alemania, en la ciudad de Frankfurt. Sus miembros fueron los fundadores de la teoría crítica. ¿Qué consiste esta teoría? En la discusión crítica ideológica de las condiciones sociales e históricas de toda la realidad. Se insiste en el desarrollo interdisciplinario y la reflexión filosófica sobre la práctica científica de diferentes ámbitos culturales, desde el marxismo. Vemos a algunos de los principales representantes y fundadores de este grupo. Ellos son Theodor Adorno, Horkheimer, Habermas, Bertrand Russell, Hannah Arendt, Marcuse, Lukács, Erich Fromm, Benjamin, Michel Foucault. Estos autores suelen ser estudiados hoy ampliamente en las universidades de todo el mundo y a través de su pensamiento se introducen sus principios marxistas en todas las disciplinas. Si se dedican a la cultura, se estarán dedicando a esa parte de la conducción de la sociedad que constituirá la idea dominante en una sociedad futura. Esta frase de George Lukács representa muy bien el eje de las actividades de todo este grupo, el cual se han incorporado a través de los años a personajes relevantes. Daremos ahora un recorrido de ciertos temas característicos del pensamiento de Frankfurt a través de algunos de sus ideólogos. Este tema es muy amplio. Aquí, repito, sintetizamos porque no nos daría el tiempo para esto. Primero, descomposición de la autoridad y ataque a la familia. Se confunde
desde Frankfurt, adrede, se confunde autoridad con autoritarismo y se percibe toda autoridad como opresora. Las principales instituciones que serán blanco de estos ataques son la familia y la Iglesia, por considerar que en ellas se reproducen estereotipos de una visión arcaica ligada al machismo, al patriarcado, al patriotismo y al individualismo. Marcuse autoriza a matar, secuestrar, raptar, incendiar, violar, etc., en nombre de la liberación del pasado, que también será siempre sinónimo de opresión, y por eso siempre se lo debe condenar como irracional. Este pensamiento es uno de los principales antecedentes del Mayo francés de 1968 y su lema prohibido prohibir. Marcuse se caracterizó por incentivar la rebelión de los jóvenes contra toda autoridad. Por eso propone el movimiento estudiantil como una nueva vanguardia revolucionaria. Profundiza la ruptura entre los jóvenes y la familia, quedando más fácilmente manipulables por la ideología que siempre usará el término libertad como anzuelo para dirigirlos. Pueden ver en la foto el lema político de una diputada argentina de izquierda. Segundo punto, la revolución sexual. Este tema hay que vincularlo estrechamente a todo el desarrollo de la ideología de género y al ejercicio revolucionario por parte del feminismo y de los grupos LGTB. Erich Fromm y Wilhelm Reich reducen todos los elementos de la civilización occidental a simples convulsiones sexuales, uniendo la teoría freudiana de los instintos con la doctrina marxista de la lucha de clases. Se propone el quiebre de toda norma sexual o de todo principio moral en lo sexual como auténtico ejercicio revolucionario. Wilhelm Reich funda el Instituto Internacional para la Economía Sexual y difunde una terapia de la masturbación que destroza psicológicamente a muchos de sus pacientes. Por este tema estuvo preso y fue juzgado. Pueden ver en la imagen algunas frases representativas de este personaje nefasto. El próximo de los ideólogos, y tal vez uno de los principales de la Escuela de Frankfurt, era Teodoro Adorno. Este es uno de los principales exponentes de este grupo, como decía recién, y con una profunda influencia en la cultura estética actual y en la música. Adorno sostiene que la finalidad de la música moderna es volver loco a quien la escucha, porque la sociedad moderna, dice, es un nido de maldad y autoritarismo potencial, y únicamente destruyendo la civilización por todas las formas de pesimismo cultural y perversidad, se puede llegar a la liberación. Esto lo dice en uno de sus principales libros, que es La filosofía de la música moderna. Este ideólogo sostiene: la música lleva impresa en sí misma la desintegración. Su fin es dominar los rasgos esquizofrénicos mediante la estética, y así reivindicar la idea de que la locura y la necrofilia son la verdadera salud de esta sociedad enferma. Nos dice también que nosotros creemos que la nueva música pertenece a un estado de conciencia transformado, y abogar por ella es hacerlo en pro de esa conciencia transformada. En 1944, Teodoro Adorno sostuvo que los medios de comunicación, como la radio y la televisión,
podrían usarse para atontar a la fuerza a la gente. Él considera que la TV es un medio de control psicológico jamás soñado. Y sostiene luego, el fin de la música ha de ser provocar solo reacciones infantiles y animales, estimulando por medio del subconsciente un retroceso psicológico. Las consecuencias de la televisión serán enormes y prometen intensificar el empobrecimiento de la cuestión estética. La programación de la TV contiene mensajes claros, definidos por el argumento y un mensaje oculto. En otras citas dice, el marica creativo hallará un lugar importante en la sociedad. Por lo que vemos, esta cuestión ya estaba planeada desde hace tiempo. No debe sorprendernos. Sobre los dibujos animados, pues se ocupa mucho de la deformación a través de la educación, dice, los dibujos animados de Disney no pretenden hacer pensar a la gente, sino hacerla sentir algo que pondría a padres e hijos en un mismo nivel infantil. Alerta a los padres con todo esto. El siguiente autor, y a mi juicio uno de los más interesantes de participantes de la Escuela de Frankfurt, es Bertrand Russell. Es un profundo pensador entre estos psicópatas del grupo de Frankfurt, ¿no? Aquí vemos citas de uno de sus libros más difundidos y que tenemos que leer en consonancia con la crisis educativa que estamos sufriendo hoy. Citamos, la psicología de masas tendrá una importancia política considerable, gracias al aumento de interés en los métodos modernos de propaganda. Entre estos, el de mayor influencia es el que llamamos educación. Cabe esperar que con el tiempo cualquiera sea capaz de convencer a otro de lo que sea, con tal que el paciente atendido sea una persona joven y el Estado le proporcione dinero y bienes materiales. Se harán grandes avances cuando los científicos se hagan cargo bajo la dictadura de la ciencia. Los psicólogos sociales del futuro tendrán varias clases de escolares en las cuales ensayar diferentes métodos para lograr convencerlos de que la nieve es negra. Viene a esto, pensemos un poquito cuando nos dicen de cuando nos percibimos un animal, nos percibimos mujer, nos percibimos varón, nos percibimos coche, árbol, tratan de convencernos de que la nieve es negra. Y dice que esto lo lleva a varias conclusiones que no pueden dejarnos indiferentes en absoluto. Primera conclusión, que el hogar es un estorbo. Recordemos cuando las políticas educativas, la ONU, la UNICEF, tratan de sacar a los hijos de las familias por distintos medios. Y en esta segunda conclusión, que dice que no se puede conseguir gran cosa a menos que el adoctrinamiento comience antes de los 10 años. También cuando se insiste que los chicos tienen que dejar la casa o obligan a los padres a que los chicos dejen la casa a primera edad. Tercero, que los versos acompañados de música y entonados repetitivamente son muy eficaces. Esta idea ya hay otros autores que la han tomado y cuando se hablaba del ritmo beat en la música moderna, se hablaba en este sentido. Se decía que la letra acompañada y dicha repetidamente, acompañada con
un golpe de batería determinado entraba mucho mejor en la mente de las personas. Cuarto, que la opinión de que la nieve es blanca debe ser considerada una señal de que existe un gusto morboso por la excentricidad. Es decir, a quien vea la realidad será tildado de raro, de medieval, de fascista. Tendremos que discutir que el pasto es verde, como decía Chesterton. Y sigue Russell. Compete a los científicos del futuro hacer precisas estas máximas y descubrir el coste exacto de hacer creer a los niños que la nieve es negra. ¿Y cuánto costaría hacerles creer, al menos, que es gris? Finalmente, Russell termina advirtiendo: aunque esta ciencia se estudiara con diligencia, quedará confinada a la clase dirigente. No se le permitirá al populacho saber cómo se han generado las convicciones que tiene. El gobierno que lleve una generación entera dirigiendo la política educativa podrá controlar a sus súbditos sin ser cuestionados, sin necesidad de ejércitos ni policía. Russell, como buen psicópata, propone explícitamente drogar masivamente a la población para el control social y modificar el uso del idioma para obtener métodos de manipulación social y lingüística de las masas. Relacionemos esto con las leyes basadas en el uso ambiguo del lenguaje e invención de términos como los que se están usando actualmente, homofobia, interrupción del embarazo, etc. Pasamos al cuarto grupo de control social que influyeron durante todo el siglo XX, sobre todo. La Central de Inteligencia Americana, la CIA. Desde allí, en 1945, su director, John Rawlings Rees, que era maestro de la guerra psicológica, se especializaba en el tema, propone las tropas de choque que deberían tener los distintos países, integradas por grupos de psiquiatras que desarrollen métodos de control político para llevar a la población a la psicosis a través de programas de modificación de la conducta. Por eso sugiere Rees claves para promover ideas e influir en la sociedad. Él dirá: no somos muchos, pero estamos bien ubicados. Es preciso un grupo de psiquiatras de cada país relacionados entre sí y para hacer uso de todas sus armas e influencia para entrar en el terreno de la política y del gobierno. Proliferan así centros de estudio en todo el mundo que trabajan como órganos de consultoría, órganos gubernamentales y grandes empresas. Otro personaje relacionado a la Escuela de Frankfurt y que fuera uno de los principales reclutados por Rees para trabajar dentro de la CIA se llamaba Kurt Lewin. Este personaje, también becado por la Fundación Rockefeller, siempre presente, para un proyecto de ingeniería social y padre de la dinámica de grupos. Era especializado en progreso de la guerra psicológica. Estudia el efecto de la presión social de la alimentación de los niños. Y participó y se especializó en el estudio del bombardeo estratégico sobre las poblaciones civiles en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, llevada a cabo por los aliados. Y fue precursor
de la Operación Fénix en Vietnam por parte de la CIA. Este personaje propone el uso de los medios de comunicación para inducir a locura social a grandes poblaciones. Una de las características de este personaje es su estudio de la importancia de la mentira y la confusión dentro del control social. El falsamiento deliberado y habitual de la información consigue insensibilizar a la población para que la interpretación socialmente aceptada destruya la interpretación racional y la experiencia. Todas estas cosas las vemos hoy, son política de Estado hoy. Propone confundir con noticias contradictorias para paralizar la capacidad de decisión de las grandes masas y aceptar los impulsos infantiles mediante sobreestímulos sensibles. Esta es la cultura de hoy. Sobre todo mediante noticias y la propaganda, para acostumbrar a no razonar a la población. Nuevamente debemos señalar el papel que juegan diariamente los noticieros en televisión al respecto. A partir de la década del 50, todas estas instituciones que estamos nombrando, Tavistock, la CIA, la Escuela de Frankfurt, trabajan en conjunto para el control mediante las drogas. Uno de los proyectos más conocidos fue el proyecto MKUltra. Este fue un método por el cual, mediante la detección de los traumas de una persona, mezclado con drogas, el encierro sometido a imágenes violentas y distintos tipos de torturas, se obtiene la disociación de la personalidad y su completa manipulación. Como resultado de esto, la persona puede recibir órdenes sin saber el origen de esas órdenes, solamente las ejecuta. Se aplican millones de dosis en la propia agencia, en la CIA, en sus agentes, luego en el ambiente académico de Estados Unidos, en las universidades, y finalmente en toda la sociedad. Un ejemplo que cualquiera de ustedes pueden buscar, están las imágenes en internet, es el experimento que se hizo con la ciudad de Asbury, en California, Estados Unidos. Van a ver en el estado en que quedó la población. Las imágenes no mienten. Un personaje, Gregory Bateson, otro integrante que trabajó para la CIA. Él era veterano de investigación y fue el iniciador del movimiento hippie. Él, para los que tengan cierta edad, recordarán al Allen Ginsberg, el promotor del hippismo, el principal, se lo tenía como el principal hippie en la década del 60. Bueno, él seleccionó a Allen Ginsberg para experimentar los efectos de la droga. Y luego se la aplicaría a miembros de grupos de rock, entre otros como Grateful Dead. Esto figura en los documentos del FBI. O sea, corrió la droga, sobre todo el LSD y otras, entre todo tipo de personas. Todo esto fue un gran laboratorio. Llegamos a otro personaje clave, también relacionado con todos ellos. Aldous Huxley, drogadicto, homosexual y relacionado con los grupos ocultistas. Autor de la muy actual novela Un mundo feliz. Huxley sostenía que la religión se transformaría para dejar de ser una actividad que tiene que ver con lo simbólico y se convertiría en una actividad relacionada
sobre todo con la experiencia. Gran parte de la iglesia hoy está en esta corriente. Dice esta frase que les pido que leamos muy detenidamente. En la próxima generación o en la siguiente habrá un método farmacológico que consiga que las personas adoren su condición de siervas y que permitan una dictadura sin lágrimas, que produzca una suerte de campo de concentración indoloro para sociedades enteras, de modo que las personas habrán sido despojadas de sus libertades y sin embargo contentas de ello, porque habrán perdido todo deseo de rebelarse gracias a la propaganda y al lavado de cerebro. Y al parecer esa será la última revolución. Esto nos recuerda a lo que en estos días está en las redes, que es todo ese tema del reseteo en Canadá. Volver a comenzar, la gente que no pueda pagar, el Estado se hace cargo, pero todos van a parar un campo de concentración. Vacunas de por medio. Bueno. Otro personaje, Timothy Leary, profesor de psicolingüística de Harvard. Él fue compañero de Huxley en los experimentos con psicotrópicos en más de 80 campus universitarios, como conejillos de Indias. Esto es una característica de esa época. Se usó las universidades de Estados Unidos para usarlas de laboratorio y a los estudiantes de conejillos. Dice Timothy Leary, los alucinógenos proporcionan un estado mental idéntico al que prescriben las teorías de la Escuela de Frankfurt. En 1957 se puso al servicio de la CIA, como tantos otros. Así relata en su autobiografía llamada Flashback, un diálogo con Huxley en el que éste le dice: las drogas para el cerebro fabricadas en masa en los laboratorios traerán grandes cambios, estemos aquí o no. El único obstáculo de este cambio es la Biblia. Y Leary añade: nos enfrentábamos a la idea judeo-cristiana de que existe un solo Dios, una sola religión y una sola realidad. Idea que para Europa ha supuesto una maldición. También sostenía que las drogas que abren la mente a realidades múltiples conducen de modo inevitable a una visión politeísta del universo. Declara también: percibimos que había llegado el momento de cambiar las viejas creencias por una religión nueva y humanista basada en la inteligencia, el pluralismo amable y el paganismo científico. Examinemos lo que vivimos hoy, examinemos lo que fue y lo que sigue siendo la nueva era, el reemplazo de la verdadera fe católica por esta pseudo religión. Luego, aquí podemos ver algunas fotos de laboratorios, como fueron los recitales de Woodstock en Estados Unidos y de Monterrey Pop. Estos dos, como decíamos, significaron un verdadero laboratorio social que estropeó las vidas de miles y miles y miles de jóvenes de al menos 3 generaciones y que hoy se siguen mostrando, pero en las redes se muestra con un sentido folclórico. Para ir terminando, si bien hay un personaje
que no fue miembro formal de la escuela de Tavistock ni de Frankfurt, tuvo muchas coincidencias y al hablar de subversión cultural no podemos dejar de mencionarlo. Este fue Antonio Gramsci, fundador del Partido Comunista Italiano, ¿no? Ante la imposibilidad de doblegar el alma cristiana bajo las matanzas en Rusia, proponía otra estrategia para tomar el occidente cristiano, que es cambiar la forma de pensar de Occidente por medio de la cultura. Proponía una reforma intelectual y moral, un cambio de sentido común a través de la forma de vivir, de relacionarse, hasta de divertirse. Por eso él propone ciertas características para los medios de comunicación, para el teatro, para el cine, para la literatura. Así decía: el poder civil caerá como una fruta madura en manos del Estado sin choques ni conflictos entre ambos. Esta es una idea que él extrae de Lenin. Cuando Lenin habla del golpe al paralítico, que el laboratorio de la sociedad sea esa pudrición permanente, entonces dice, los estados caen como fruta podrida. En este sentido, Gramsci, que se lo tiene como un reformador, era bien leninista. Las ideas a imponer serían contrarias a una concepción trascendente de la vida. Habría que cerrarse a toda concepción religiosa y hablar solamente de aquí abajo, en una postura de inmanentismo total. Esta es una característica principal en Gramsci. Tanto que él desde la cárcel escribe un libro que si lo leen se van a sorprender. Es un libro que le escribe y le dedica al hijo. El libro se llama El fruto, algo así del fruto del árbol. Tiene un tema, es un título parecido. Ahora no lo recuerdo bien. A ver si lo tengo por acá, un minutito. Sí, se llama El árbol del erizo. Es un libro escrito en sintonía de inmanentismo total, escrito a sus hijos. De esa manera educaba a su hijo Gramsci. Para finalizar, diremos que históricamente hubo una relación directa entre drogas, marxismo, satanismo, el movimiento rock y el control social, con el común denominador de destruir las bases cristianas y la sociedad. Lo que hemos presentado no debe desanimarnos, sino por el contrario alentarnos a un más fervoroso y fiel combate por Cristo Rey. Muchas gracias por su paciencia y atención.